Le damos gracias al Señor Jesucristo por esta tarde de miércoles. Sabemos que Él está siempre con nosotros. En esta hora sujetamos nuestra mente, pensamientos, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a Cristo Jesús, para que esta palabra que el Señor Jesucristo nos ha dado cumpla el propósito para el cual Él nos las ha dado, para esta casa apostólica, para todos los pastores y pastoras bajo cobertura, y cada hijo y cada hija espiritual que pues sea revelada, sea enseñada, pero sobre todo que la lleven a cabo porque Dios quiere una iglesia gloriosa, una iglesia fuerte, una iglesia sana, una iglesia tanto fuerte físicamente como espiritualmente sana físicamente y sana espiritualmente. Entonces es muy determinante entender que tenemos que saber lo que va a hablar hoy el Señor, que va a ser tremendo. En el nombre de Cristo, la gloria es del Señor. Amén. Amén. Pues la palabra que nos ha dado Dios en esta tarde de miércoles es un tema de restauración. Dice la restauración es muy amplia, y dentro de ello que vamos a ver es: basta ya, toma en tus manos la restauración de tu salud. Basta ya, toma en tus manos la restauración de tu salud. Entonces, a través de los años, a través del tiempo, hemos visto por su servidor y mi esposa, cómo está la iglesia, en qué condiciones está la iglesia. La verdad es triste en el sentido de que hay miles y miles de diabéticos en la iglesia de Jesucristo, y muchos neutralizados porque ya no pueden caminar, otros no pueden ver, otros tienen pues muchas que inyectarse insulina, otros tienen que ir a pastillas para inyecciones para poder hacer pues ellos apoyarse en lo que no es correcto. Pero el Señor Jesucristo quiere enseñarnos cómo pues Dios está obrando siempre y está escuchando nuestras oraciones. Entonces basta ya, toma en tus manos la restauración de tu salud. Entonces, cuando estamos hablando de esto, Dios nos ha dado la visión de la restauración de todas las cosas y de reunir todas las cosas en Cristo. De acuerdo a la visión que es Hechos 3:21, dice Hechos 3:21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Y luego dice la palabra de Dios en Efesios 1:10. ¿Qué dice la palabra de Dios en Efesios 1:10? Sabemos que tenemos que saber a qué fuimos llamados. Dice la palabra de Dios: y de reunir todas las cosas en Cristo, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, Hechos 3:21 y Efesios 1:10 es la visión apostólica que Dios nos entregó para México y para las naciones, en el cual pues nosotros y el ejército de pastores y pastoras que Dios ha anclado, que Dios ha establecido sobre bajo este manto apostólico. Amén. Para hacer este trabajo. Toca hoy hablar de la restauración de la sana nutritiva, de la restauración de los alimentos sanos, limpios y nutritivos que habla la Biblia. Pero esto lo hemos venido hablando y hoy vamos a hablar otra parte. Sabemos que es un tiempo de entendidos, porque la palabra de Dios dice en Daniel 12:3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas de perpetua eternidad. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas de perpetua eternidad. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Entonces, el Señor quiere que nosotros entendamos esto, porque se trata de entendimiento.
se trata del discernimiento profundo. Y sabemos que en el discernimiento profundo, Amén, Dios lo da a cada apóstol en el sentido de cierta asignación. En nosotros nos ha dado la visión de restaurar todas las cosas y reunir todas las cosas en Cristo, que hoy estamos hablando de restaurar la alimentación amén. que tú comes para que este cuerpo que no es tuyo ni mío, sino es templo del Espíritu Santo, sea fuerte, sea sano, y sea sano físico y espiritual. Sabemos que hay Dios hablando a mi corazón, que hay muchos, miles y miles de diabéticos en la iglesia del Señor Jesucristo, y son hijos de Dios, y yo le decía al Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y pues la iglesia no es entendida. La iglesia no es entendida. ¿Por qué? Porque sabemos que la palabra de Dios dice que los entendidos, o sea, no todos son entendidos. Y esta es una iglesia de entendidos. Esta es una iglesia y un manto apostólico con discernimiento fresco y unción fresca en revelación, en restauración. Y entonces hay miles de diabéticos en la iglesia que están unos neutralizados y otros por neutralizarse con insulina, otros incluso les han cortado la pierna. Y entonces es triste ver a la iglesia diabética, ¿sí? No toda, pero en su mayoría hay pastores obesos, ¿sí? Que están pues en situaciones muy difíciles. Esos pastores están obesos, ¿sí? Amén. La iglesia, la mayoría está obesa. ¿Obesa qué quiere decir? La mayoría, la obesidad le llama salud, pero realmente basado conforme a la medicina, ellos sabemos que una persona obesa no está sana. Una persona obesa está enferma, porque tiene el espíritu, desde el punto de vista espiritual, tiene la bulimia de estar come y come y come, ¿verdad? Otros tienen, más que nada estamos hablando hoy de eso, de obesidad, estar comiendo, comen y comen y comen, porque de alguna manera están en depresión, porque de alguna manera siendo cristianos, siendo entre comillas los ministros, los pastores a nivel mundial y nacional, muy pocos tocan estos temas, estas predicaciones. Y nosotros nos ha tocado Dios para traer esas predicaciones frescas a la iglesia. Es tiempo de salir de Babilonia, es tiempo de entender que tu salud que está en juego. Y Dios lo habló, y sabemos que Dios nos está hablando de entendimiento. Amén. Muchos sí entienden de cuidar nuestra salud. Muchos entienden de cuidar nuestra salvación. Muchos pastores hablan de cuidar nuestra salvación. Sí, así es. La mayoría habla de cuidar nuestra salvación, pero muy pocos hablan de cuidar nuestra salud. Podemos decir que de 1 a 100, de escala de 1 al 100, nada más hay un 2%, 3% que está hablando de cuidar nuestra salud. Y es el fundamento en el cual este cuerpo, esta envoltura, ahora es templo de Dios. Amén. Y si este fundamento, que es el templo, que es el cuerpo, que es tu cuerpo tuyo, ya no, anteriormente que vinieras a Cristo, decías, este es mi cuerpo, yo hago lo que quiero y puedo mandar y hacer lo que yo quiero. Pero cuando tú llegas a Cristo tienes que desaprender eso, porque dice la palabra de Dios que cuando tú eres hijo de Dios y has aceptado a Cristo, ahora este cuerpo es templo del Espíritu Santo, y en este cuerpo mora el Espíritu Santo. Amén, amén, Entonces, santo. nosotros vemos que es un tiempo de entender que tenemos que cuidar nuestra alimentación. ¿Qué es lo que estamos comiendo? Antes de introducirme a la palabra, es importante marcar a través de los siglos cómo está la iglesia a nivel mundial. Los primeros ataques que Satanás emprendió y sus demonios y sus siervos, la élite mundial satánica, de luciferianos, de masones, de satanistas y toda la élite satánica, dentro de ellos el Papa de la religión católica, ellos, sus estrategias
es exterminar la humanidad. De hecho, esta pandemia fue ese objetivo. Ver gente de la tercera edad, de 60, 80, sí, y su ideología es matar a todos aquellos que ya no producen. Así es. ¿Sí? Y eso es lo que hicieron. Ellos quieren tener el dominio de que ellos quieren tener estoy hablando desde el punto de vista que Satanás controla. Porque ellos controlan. Dios, nuestro Dios reina, gobierna, rige, tiene dominio. Sí, amén. Entonces la élite mundial está manejada por la ONU. Y la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, entre comillas, ellos llevan la agenda 10-30-30-30, que está ahorita, donde marca un punto donde ellos tratan de manejar lo que tú vas a comer. Va a haber escasez de alimentos y ellos te van a decir, esto es lo que usted tiene que comer. ¿Sí? Hasta ahí ellos van a empezar a controlar tu vida. Y nosotros como siervos de Dios, como hijos de Dios, tenemos que ser entendidos como dice la palabra de Dios. Entonces, en la historia de la iglesia vemos cómo Satanás mató a los cristianos en el Coliseo de Roma. Sí. Metía leones para que los devoraran y se los tragaran vivos. Su primer ataque estratégico, ese fue para los cristianos, porque su blanco es preferentemente la iglesia de Dios. El mundo son de él, ¿sí? Pero la iglesia de Dios, su ataque Satanás es neutralizar a los hijos de Dios y a las hijas de Dios. Entonces la primera fue matarlos en el Coliseo de Roma, metiendo leones para que los devoraran. El segundo ataque, esto nos lo ha revelado Dios a su servidor y a mi esposa. El segundo ataque fue poner sal y azúcar en las comidas, ¿sí? Pero sabemos que la estrategia para él debilitar los cuerpos de los hijos de Dios, y tanto para el mundo, es que meter en bebidas. Por ejemplo, vamos a hablar de las bebidas que están en México. Por ejemplo, la Coca-Cola, por ejemplo, el Vive 100, por ejemplo, el Bol, por ejemplo, el Monster, por ejemplo, el Reebok. Son algunos, ¿sí? Pero no solamente eso, todos los refrescos tienen mucha azúcar, tienen muchas cosas que dañan el cuerpo. Y entonces, esa es una guerra de la sal y el azúcar, y uno como hijo de Dios tiene que ser entendido, tiene que cambiar sus hábitos alimenticios, como decía Sócrates, que tu alimento sea que tu medicamento sea tu alimento, ¿sí? Que tu medicamento sea lo que comes diario, ¿sí? Entonces, el segundo ataque fue meter azúcar y sal. Y entonces, Satanás sabe que cómo va a envenenar un cuerpo es que él no sepa qué comer, que no sepa distinguir los alimentos naturales y los alimentos procesados. Por eso él está empeñado en torcer todo. Si tú vas a China, si tú vas a India, si tú vas a Japón, si tú vas a Indonesia, si tú vas a esos países, están comiendo perros, los están haciendo en barbacoa, sí. Están comiendo cocodrilos, están comiendo ratones, ratas, están comiendo lagartijas, están comiendo tarántulas, están comiendo serpientes. Eso ni se diga aquí en México. Hay unos lugares donde comen eso porque lo acostumbran y dicen que eso ayuda para el cáncer. Y bueno, tantas cosas que no terminaríamos de nombrar. Por eso el Señor estipuló qué alimentos comer y qué no comer. Pero deja de eso. Entonces, el segundo ataque fue azúcar y sal. El tercer ataque fue más descarado. Ya no es oculto. Porque antes las ciencias ocultas, por eso se llamaban ocultas. Las ciencias ocultas
son las artes de Satanás, sus demonios, sus siervos. Puede ser el satanismo, puede ser los luciferianos, las sectas de los luciferianos, puede ser la secta de los masones, puede ser la secta de los gnósticos, etcétera, 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 ¿sí? Entonces todos ellos, ¿sí?, lo está usando Satanás para hacer guerra a la iglesia. Pero antes era oculto, ahora es descarado. Por eso se llamaban ciencias ocultas. Ahora no, las puedes escuchar en la radio, en la televisión. Vengan, le van a hacer un amarre, van a traer que su esposo esté, que le vaya mejor. Tantos trabajos y están descaradamente hablando y poner anuncios en los postes, en las calles, que lectura del tarot, lectura de las cartas. Entonces todos esos siervos de Satanás, ¿sí?, antes eran ocultos, ahora no, ahora son descaradamente. Y entonces la élite mundial, para querer controlar el mundo y desestabilizar las naciones y los poderes económicos de las naciones, él creó esa pandemia. Y esa pandemia, entre comillas, inició en China. Pero todos los autores intelectuales son de la élite mundial satánica, ¿sí?, para querer controlar el mundo, pero sobre todo la economía, desestabilizarla. Y nada más unos salieron beneficiados después de esta pandemia. Pero esa pandemia, esa guerra que hizo Satanás, que es la tercera estrategia, ¿de qué fue? De virus, coronavirus. Fue descarada, de virus. Le llamaron coronavirus. Y sabía Satanás que después de él debilitar un cuerpo, a través de muchos medicamentos, a través de muchas inyecciones, antibióticos, él sabía que el cuerpo de los humanos, a nivel general, y hablando de la iglesia, pues hay mucho que toma Coca-Cola, hay mucho que toma muchas bebidas. Apenas encontré gente que toma mucho Monster y dice que se altera el corazón y muchas cosas. Entonces debemos saber que así como hay bebidas de Dios, hay bebidas satánicas. Una de ellas es el Monster. Ve la simbología, ve el bote, ve lo que trae ese empaque de esa lata de Monster, desde el nombre Monster, de monstruo, ¿sí? Entonces hay que discernir, son bebidas pactadas, satánicas. Entonces nosotros debemos que entender que la guerra fue antes de sal y azúcar para debilitar cuerpos, y esta ya fue frontal, directamente a matar, ¿sí?, a través de virus. Si el cuerpo humano se debilitó por meterle azúcar, que ya no estaba funcionando bien, y ahora viene ese virus encima, pues varios murieron. Pero lo peor, que la iglesia no ha despertado, la iglesia no ha entendido esto. La iglesia no se ha dado la tarea de discernir qué es lo que le nutre, qué es lo que no le nutre. La cuarta guerra es la de la comida sintética, que ya está, y que es la Agenda 2030 de la élite mundial. Si se dan cuenta, en videos están viendo ya comida de plástico, carne de plástico. He visto videos de carne de plástico, de arroz ya hecho de plástico, y tantas cosas que ya son sintéticas, artificiales. Entonces, esa guerra está ahorita, de los alimentos naturales y los alimentos procesados. Si tú no entiendes que tienes que tomar en tus manos esta decisión, porque te quiero decir que el médico no te sana. Así es. Nos han metido esa enseñanza desde que nacimos, y es torcida, una falsa nutrición. Nos han enseñado una falsa nutrición y nos han enseñado una falsa atención en el sentido de la medicina. La medicina al principio estuvo bien, a sus primeros años, cuando surgió la ciencia de la medicina. Incluso vemos que ellos se preocupaban mucho realmente por restablecer el cuerpo. Pero después de esta pandemia vemos los médicos, que muchos médicos se vendieron con la élite mundial. Yo escuché varios testimonios de gente que entró y la entubaron para matarla. Se vendieron esos médicos. Y muy pocos médicos fueron los que sí realmente no se vendieron. No me toca juzgar, solamente hablar de lo que yo vi personalmente, ¿sí? Ahora, la medicina la creó Dios para que el hombre se ayude,
para que vaya y tome atención. Pero nosotros tenemos que entender que en la Facultad de Medicina, hablando con médicos, así como yo soy ingeniero de una de las profesiones que tengo, he hablado con médicos y yo le digo, oye, tú eres médico general, ¿tú qué estudiaste en la facultad? Bueno, es que yo estudié anatomía, 4 semestres de anatomía, estudié cosas de los fármacos, cómo son los fármacos, los medicamentos, cómo se hacen, se elaboran, y tenemos un manual grande que después de graduarnos como médicos, de ahí consultamos qué medicamento darle a tal persona de acuerdo a los síntomas que diga. Entonces, en pocas palabras, ya cuando se van a una especialidad es cuando van teniendo un poco más de conocimiento, un doctor en medicina. Pero sabemos y debemos de entender, iglesia, y yo entendí hace 14 años que realmente un médico nunca te va a sanar, porque el médico estudia acerca de las enfermedades, y él nada más lo que va a hacer pastilla, inyección, y calmarte, y hasta ahí te va a tener. Él no se va a preocupar por la profundidad de ir a la raíz del problema. Por eso yo al ver a muchos hermanos en Cristo convaleciendo, hermanos en Cristo muriendo, a mí me conmueve. Y por eso Dios me ha levantado a mi esposa para hablar de restaurar nuestra alimentación y nutrición verdadera. ¿Sí? La mayoría no entiende eso, pero hoy está hablando Dios para que la iglesia, la casa apostólica y todos los pastores y pastoras bajo cobertura entendamos que es tiempo de tomar la restauración de nuestra salud en nuestras manos y no ponerla en las manos del médico. Porque realmente los médicos sí son buenos, pero ¿sabes para qué? Para cortar, para hacer cirugías. Pero un médico nunca te va a curar. Ahora, debemos de entender que la medicina, sí, como les dije, en su principio se preocupaba, realmente. Pero hoy actualmente no. ¿Por qué? Porque tenemos el premio Nobel del doctor Richard John Roberts, premio Nobel de Medicina inglés en 1993, que él, siendo un bioquímico, él al recibir ese premio, ahí mismo cuando recibía el premio, él dijo, el doctor Richard John Roberts, premio Nobel de Medicina en 1993, un bioquímico inglés, dice que ganó el premio más alto que se consigue en el planeta Tierra, que es el premio Nobel de Medicina. Fue ganador en el año 1993, y cuando le estaban entregando su premio, en la misma ceremonia hizo una expresión que tú y yo debemos de reflexionar, y dijo, y todo el mundo debería conocer si realmente le interesa tener la salud, si realmente quiere estar en causa sobre su cuerpo, su salud y su nivel de energía y de sus seres queridos. El doctor Robert dijo, la industria farmacéutica quiere servir a los mercados de capital. Los mercados de capital son aquellos mercados, fábricas farmacéuticas y demás donde se genera capital, que es ingreso, plata, dinero. Si solo piensas en los beneficios económicos, dejas de preocuparte por servir a los seres humanos, dice el doctor. Ha comprobado como en algunos casos los investigadores dependientes de fondos privados hubieran descubierto medicinas muy eficaces que hubieran acabado por completo con una enfermedad, pero eso hubiera sido rentable pero eso no hubiera sido rentable para las farmacéuticas, a menudo que no están interesadas en curarte a usted y a mí. ¿Cómo sacarle dinero solamente? Así que esas investigaciones de repente se desvían hacia el descubrimiento de medicinas que no curan del todo, sino que mantienen la enfermedad y la hacen experimentar una mejoría que desaparecerá cuando deja de tomar el medicamento. ¿Sí? El interés no es curarle, sino mantenerle como incurable las dolencias. Eso fue textualmente lo que dijo el doctor Richard Roberts cuando él ganó en 1993 el premio Nobel de Medicina. ¿Qué pasa? Cuando yo descubrí esta información, me di cuenta que este doctor Richard Roberts era una persona con gran integridad y con gran valor,
porque su carrera como médico de ahí para abajo no pudo ser de beneficio porque le cayó toda la opresión encima. Pero me parece que debería compartirlo con ustedes, porque todos ustedes deben saber y quieren la salud. Si usted quiere tener energía, si usted quiere disfrutar de la salud, usted necesita educarse a sí mismo, aprender a comer y cuidar su alimentación. Ya es tiempo que tomen en sus manos la salud de su familia, porque la medicina es muy buena cuando hay un accidente, cuando hay que hacer cirugía, en eso nadie les gana. Pero quiero que sepa que los medios son víctimas del propio sistema. Los médicos son víctimas del propio sistema. Los médicos son personas buenas. Han hecho juramento hipocrático de ayudar al paciente y están tratando de hacerlo. Desgraciadamente, lo que se les enseña en la escuela de medicina no es a curarle, porque curar no es negocio. Si la gente se cura, no tienen síntomas, y si no hay síntomas, no se necesitan medicamentos, y si no se necesitan medicamentos, se cayó el imperio del dinero. Así que es hora de que usted cuide la salud suya, la de su familia, de sus seres queridos, aprendiendo a cuidar y comer sano. Entonces, esto dijo el doctor Richard Robert, premio Nobel de Medicina inglés en bioquímica. Entonces, él dijo, la cura está prohibida. Entonces, nosotros debemos de saber que como hijos de Dios, hijas de Dios, tenemos que saber ahora que está esta guerra de comida sintética, artificial, de plástico, tenemos que saber discernir si qué es o no es, ¿sí? Y por eso es muy importante, y yo mismo me enojé porque yo pasé pruebas de salud, ¿sí? Hace 14 años yo pasé pruebas de salud en el sentido, la primera prueba que pasé que tenía gastritis, colitis, estreñimiento, e iba para la peritonitis. Y el médico solamente me daba una pastilla en un supositorio y en último un bote de fibra sintética. Así estuve en ese calvario de 3 años. Sufrí mucho, pero encontré la herramienta, que es ver qué es lo natural, y eso era sintético, eso es químico, ¿verdad? Pasé otra prueba de 9 meses de fiebre tifoidea y ahí me inyectaron todos los medicamentos que había, antibióticos para atacar la enfermedad que pasé. Pero en esos 9 meses, yo me acuerdo que mi esposa nada más comía verduras hervidas, agua y suero cada semana. Me ponían suero nada más porque estaba tan debilitándome, ¿sí? Y es una prueba de fuego que yo pasé en mi propio testimonio, por el cual yo hablo, de cómo Dios me sacó, no a través de... El último tratamiento fue de 52 inyecciones de ceftriaxona, imagínate, es para que no estuviera yo aquí. Entonces, de ahí conocí a un naturista, y entonces el veneno de abeja, propóleo y una hierba que se llama tianguistepepa, hizo un té, y tomando eso, hasta ahí fue mi salud. Y es ahí donde Dios me habló personalmente, de que yo tengo que, mi esposa, hablarle a la iglesia, de que tiene que ser entendida, de que es tiempo que tome la salud en sus manos. Y cuando yo no entendía qué era la verdadera nutrición, entonces yo lo que iba, y mi esposa, a los supermercados, a llevar esos carritos, y comprábamos muchas cosas que iban llenos, pero nosotros pensábamos que era nutrición verdadera. Pero cuando nosotros entendimos que la leche encartonada, que la leche que no es realmente de una vaca, pues hace daño, es procesada. Y una leche de un animal, pues también hace daño, porque la leche de una vaca, ¿para quién es? Pues para un becerrito, una vaquita. Ajá. No va a ser para un humano. No. Para nosotros, ¿cuál es la leche? De mamá, materna. Entonces, en lugar de producirte nutrición, te descalcifica como la Coca-Cola. Ajá. No solamente eso, te daña los riñones, te daña el páncreas, la diabetes, etc. Pero hay muchos cristianos que en su casa en la mañana Coca-Cola, mediodía Coca-Cola y en la noche Coca-Cola. Ok, el cuerpo todavía resiste, pero llega un momento en el cuando el cuerpo dice, ya no puedo, el páncreas dice, ya no puedo. Y entonces vas al médico, niveles altos de azúcar, de colesterol aparte,
¿Y qué pasa? Pues ya se está manifestando lo que tú provocaste, no solamente fue de un día, una semana, sino desde tu edad, desde joven hasta ahorita. Así es. Entonces, estás a tiempo Santo. de tomar la salud en tus manos y también de aprenderte a nutrir Gloria a como Dios. se debe, a nutrirte como se debe. Porque cuando yo aprendí la verdadera nutrición, ya no compro chatarra. Ya sé qué es lo que me nutre, qué es natural y qué es natural. Amén. Y la pregunta que me harían, bueno, es que ya todo es procesado, ya todo no es natural. Por ejemplo, las frutas, vas a las tiendas comerciales de súper, pues unas manzanas grandes, guayabas grandes, injertadas. Pero también hay lugares donde tú puedes todavía encontrar lo natural criollo, ¿sí? Entonces, cuando yo veo a la gente, me molesta más con los hijos de Dios que el diablo se aprovecha, porque es mi tarea que la iglesia salga de ahí, de esa falsa nutrición. Y al ver que llevan en sus carros pura leche enlatada, pura leche encartonada, a llevar hojuelas, cornflakes, a llevar churros, a llevar muchas cosas que no terminaría porque esto es a través de los estudios, pero el Señor me ha puesto para los pastores que están en sus iglesias de entender esto. Y entonces yo dije, el Señor me dice, tienes que hablar a mi iglesia más de esto. Por eso estoy harto, tú debes estar harto de que nos engañen a nuestros padres, a nuestros hijos y a nosotros. Estoy cansado de ver cada vez que acuda a un supermercado a ver a mucha gente que compra productos de pésima calidad, productos que engordan, que no le aportan nada positivo y que además los debilitan y los hacen enfermar, productos tóxicos. La publicidad de las grandes distribuidoras alimentarias manipulan la opinión y el criterio de compra de las personas, adoctrinando a la población para que compren productos innecesarios y perjudiciales y comida chatarra. Es hora de gritar un claro y rotundo basta ya, y más a nosotros los hijos de Dios. Así es, santo. Tenemos que entender eso, que el médico no nos va a sanar. El que estudió en la facultad de medicina no te va a sanar. Nunca tú debes de esperanzar que ahí te van a hacer un milagro. Es mentira. Nosotros debemos de proveer, de cuidar nuestra alimentación y desde ahí cambiar nuestra forma de alimentar. Entonces, mi objetivo es precisamente ahorrarte dinero, tiempo, salud a ti y a tus seres queridos. Cuando alguien está enfermo, ¿no se preocupa toda la familia? Ajá. Cuando uno está enfermo, se preocupa toda la familia. Y aparte no hay dinero y aparte no se duerme. Porque estás tú pensando, ¿a qué hora le sucede algo? ¿No? Estoy hablando de manera general, ¿sí? Porque he visto muchos casos en la iglesia. Ahorita estamos discipulando, haciendo un rebaño en una casa donde estoy llevando la palabra y ahí los tienen diabetes. Y entonces me entristece, ¿sí? Ahora, ¿por qué deberías tú entender y hacer esto? Porque aprenderás a mejorar tu capacidad para decidir muy rápidamente si es un alimento bueno o malo para ti. Y eso es fundamental. Tienes que tomar las riendas de lo que comes, porque supongo que ya lo habrías oído, pero eres lo que comes. Si tú eres lo que comes y yo soy lo que como, ¿sí? Pero todo tiene su consecuencia. Si metes chatarra, comida procesada, tarde o temprano tus órganos, tu cuerpo, que es templo de Dios, va a manifestar lo dañino. El que come comidas naturales, que no se mete pastillas, he visto cristianos que se toman hasta 7 pastillas diarias. Una para la presión, una para el azúcar, tantas pastillas químicas de la farmacia. ¿Sí me entiendes? Por eso es tiempo que cuidamos nuestro cuerpo, porque es el único sitio que usted tiene para vivir y yo tengo para vivir, ¿sí? Entonces, tenemos que hablar un poco, pero antes de eso vamos a seguir con la palabra de Dios. Amén. Y continuamos. Entonces ya vimos las guerras cómo están, ¿sí? Dice la palabra de Dios que vamos a ver que está en Daniel. Ya vimos que dice el Señor que es un tiempo de entendimiento. Amén. De mucho entendimiento. Sí, amén. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en 1 de Corintios 2:11. 1 de Corintios 2:11. ¿Qué dice la palabra de Dios? 1 de Corintios 2:11. 1 de Corintios capítulo 2,
versículo 11. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios. ¿Por qué quien? Dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 11. Es segunda. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 11. Así es, segunda de Corintios capítulo 2, versículo 11. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Sí? Pero para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Sí? Él ha agarrado mucha ventaja en la iglesia de Cristo a nivel mundial. ¿Sí? En ninguna iglesia, muy pocas iglesias te van a predicar de esto. No. Y no es más, me atrevo a decir que es muy raro que encuentres. No te hablan. ¿Sí? No. Pero has llegado a una iglesia que va a profundidad de la palabra de Dios. Amén. ¿Sí? Y Santo. vemos qué alimentos comía Jesús, qué alimentos comían los apóstoles, qué alimentos comía Juan el Bautista, qué alimentos comían los guerreros de Dios como Gedeón, como Sansón, como David. ¿Sí? De hecho, la iglesia no ha entendido esto, por eso la iglesia come igual que el mundo chatarra. Así es. No hay ninguna separación, ninguna diferencia. Entonces, nosotros tenemos que saber que la iglesia debe ser libre de eso. Por ejemplo, vemos aquí que dice que para que Satanás que no agarre ventaja sobre Así ti es. ni sobre mí. Ganar ventaja. Es decir, ganarte ciertas batallas en tu salud. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice Daniel 1:8, 19? Daniel 1:8. Daniel 1:8, 19. Dice la palabra de Dios en el libro de Daniel. ¿Sí? En el libro de Daniel. ¿Sí? Daniel. En el libro de Daniel. Capítulo 1, versículo del 8. Vamos a ver el 8. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Nada más vamos a leer Daniel, capítulo 1, versículo 8. Lean qué dice junto conmigo. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Ahí está. No contaminarse. Y Daniel propuso no contaminarse. Ahora, ¿con quién? Con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Entonces, ahí está la revelación profunda. Aunque en el libro de Romanos dice que si yo voy a la casa de un hermano y me da lo que me dé, yo lo puedo comer. Amén. Es una vez, no hay problema. Sí, amén. Pero si el hermano ya sabe qué te gusta a ti, qué me gusta a mí, tenemos que enderezarnos, corregirnos todos. ¿Sí? Tenemos que decirlo claramente y abiertamente, sin tapujo ni freno de nadie. Porque si nosotros seguimos callando, ¿quién hablará? Por ejemplo, ya pasó una pandemia, vienen más, ¿quién hablará? Nadie habla. Todos ya saben, y unos ya se dieron cuenta, pero no toman la radio o algún lugar para hablarlo. No se defienden, siguen callados a la élite mundial. Y nosotros los hijos de Dios, no quiere el Señor que no nos callemos, porque Dios nos ha dado poder, autoridad sobre ellos y sobre reinos. Pero ¿cómo tú vas a entender? El profeta Daniel lo entendió. Él propuso no contaminarse con la comida del rey. ¿Y quién era? Es el rey Nabucodonosor. ¿Y quién era Nabucodonosor? Un impío. Entonces sí tiene mucho que ver el cambiar nuestra alimentación. Sabemos que las religiones que dejaron la Biblia, el Dios que predicamos, pues los testigos de Jehová, los mormones, ellos cuidan su alimentación. A su manera, a su forma, a su entendimiento, pero no con la palabra. Pero nosotros que somos del reino de la luz, del reino de Cristo, nunca hemos entendido esto. Por eso el enemigo ha agarrado ventaja. Llega cualquier día festivo, tamales, pasteles, panes, etc. ¿Y qué pasa? Aumenta el volumen de nuestro cuerpo, sobrepeso y peso pesado. Y entonces, ¿qué ocasiona el peso? También que te enfermes. Entonces, aquí estamos viendo la revelación profunda, ¿no? Propuso no contaminarse. Entonces, nada más está la iglesia adventista de Cristo, del séptimo día, que ellos sí se fijan en la alimentación de lo que comen. Sí se apegan lo más que se puede. Entonces, es sabio y es entendido
cuidar nuestra alimentación, tiene que ser diferente, no tiene que ser igual que el mundo, porque no somos de este mundo. El mundo lleva otra corriente, el mundo es gobernado, es dirigido por el enemigo, pero nosotros vamos en contra de la corriente del mundo. Entonces, tenemos que proponernos a cuidar nuestra alimentación. De lo contrario a lo que el mundo le llama alimento, nosotros el que no entienda va a seguir igual comiendo igual que el mundo. Así es. Pero a lo que el mundo le llame nutrición, nosotros vamos a seguir esa nutrición, pero el Señor quiere que tú tengas una nutrición bíblica, una nutrición y alimentación bíblica, para que de esa manera seas libre y saber cómo discernir un alimento. Por ejemplo, ¿qué es un alimento natural? Por ejemplo, si se me antojan cacahuates, hay gente que lleva su ayate y lleva cacahuates ahí, los vende por litro. Ajá. Tan tostados y doraditos. Si yo le digo, ¿sabes que venden 1 litro de cacahuates porque se me antojó comer? Y me lo vende y yo empiezo a pelar los cacahuates y los empiezo a comer. Esos son naturales. Y cuando ya es un alimento procesado es cuando ya está en palanqueta. Ya está en palanqueta, ya tiene azúcares, Sí. ya tiene adictivos, conservadores, etc. Y entonces, si yo meto comida procesada, tarde o temprano el cuerpo me va a pasar la factura. Pero si yo como comida, en lugar de comer una bebida gaseosa, por ejemplo, una Coca-Cola, en lugar de eso yo me tomo una jarra de agua con naranja o maracuyá sandía. ¿Quién está cuidando más? ¿El que está cuidando comida procesada, chatarra, o el que está comiendo comida natural? ¿Quién está cuidando su alimentación? El que está comiendo su comida natural. Así es. ¿Sí? Entonces, el Señor quiere que Jesucristo, que Satanás ya no agarre ventaja. Tú tienes que tomar este asunto al por mayor ya. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que el Señor lo ordenó. En 1 Corintios capítulo 3 versículo 17, ¿sí? 1 Corintios capítulo 3 versículo 17. 1 Corintios capítulo 3 versículo 17. Dice la palabra de Dios: si alguno destruyese el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, si alguno destruye este cuerpo en el cual estamos, ¿quién dice el Señor? Jesucristo, que Él nos destruirá. ¿Sí? Pero ahora vamos a ver qué dice adelante en el capítulo 6, 1 Corintios capítulo 6, versículo 17. 1 Corintios capítulo 6, versículo 17. Dice la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 6, versículo 17. Vamos a ver el 19. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ahí está el Señor, nos está diciendo: ¿o ignoráis que el cuerpo que ahora tienes es de Dios? Ahí estamos viendo. Por eso ya no se puede tatuar el cuerpo. Así Cuando es. tú eres impío, quizás te tatuaste tantas cosas. Vienes a Cristo, se tienen que borrar eso y no Así puedes tatuar ya es. el cuerpo porque no es tuyo. Así Es de es. Dios. Mi cuerpo ya no es ¡Santo! mío, es de Dios. Gloria a Dios. Ya no puedo yo hacer lo que quiero con mi cuerpo, hasta eso. Tengo que cuidar lo que como, porque Amén. Dios está hablando hoy de cuidarlo con alimento natural y no procesado. Entonces, que el Señor quiere que no sigamos ignorando, porque si no, Satanás agarrará ventaja sobre tu salud. Y entonces dirás: ¿qué es lo que me está pasando? ¿Qué está sucediendo? Pues todo el tiempo Coca-Colas y luego ya los riñones con piedras, etcétera, etcétera. La diabetes y tantas cosas y enfermedades que ocurren. ¿Por qué? Y a veces yo le digo al Señor: ¿por qué, Señor, está la iglesia así? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no la sanas? Tú puedes hacerlo, tú lo puedes sanar. Y Él sana, sí, pero no a todos. Y yo le digo al Señor, y me dice el Señor: es que me tienta mi pueblo. Mi pueblo sigue ignorando que el cuerpo de mis hijos y mis hijas ya no son de ellos, son míos. Y ellos están metiéndole chatarra. ¿Sí? Y entonces el Señor trata con su pueblo. El Señor azota a su pueblo para que entienda que tiene que dejar esto. Por eso hoy está alzando mis labios, está hablando Dios.
¿sí? Entonces dice el Señor, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no son vuestros? Este es un fundamento que tenemos que tener, porque la palabra de Dios trae fundamentos, y este es un fundamento. Si yo no tengo salud, ¿puedo servir a Dios? No. Si tú no tienes vida, ¿puedes servir a Dios? Pues no, porque no tienes vida. Y hay mucha gente que está enferma, pero no es porque sea Dios y que le eche, es que pasó esto, pero luego le echa la culpa a Dios. Sáname, Señor, pero le está metiendo chatarra, está comiendo cosas que no edifican. Entonces, hay 3 tipos de enfermedades que me está trayendo el Señor, que te hable, como el Señor me las ha revelado a través de los años y a mi esposa. Amén. Hay enfermedades espirituales, hay enfermedades del alma, Sí. hay enfermedades físicas del cuerpo. Y vamos a ver en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo está formada una persona? De ser, cuerpo, alma y espíritu. Amén. Pero cuando es hijo de Dios, está el Espíritu de Dios también. Amén. De 5 cosas es un hijo de Dios. 5 cosas. Porque tiene ser, cuerpo, alma, espíritu, humano, y luego recibe al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, y es hijo de Dios y tiene 5 cosas. Está compuesto un hijo de Dios y una hija de Dios. Amén. Entonces, nosotros debemos que entender que un médico, la palabra médico no fue esa palabra para atender la salud. La palabra, un médico de la Biblia, de los personajes, solamente fue el doctor San Lucas. Y la palabra de Dios habla que Pablo el apóstol estaba a veces hablando de Dios, y había los fariseos que eran doctores de la ley. Doctores conocían la palabra de Dios a profundidad, pero no es porque atendían una cuestión de algún enfermo, no, sino que ellas conocían mucho la palabra. Entonces la palabra doctor no está enfocada a la medicina, está enfocada a conocer la palabra de Dios. Entonces desde ahí está torcido, y por eso hemos hablado y estamos hablando hoy que también desde el huerto del Edén empezó la guerra, porque estaba el árbol de la ciencia y el mal, y estaba el árbol de la vida. Y Dios prohibió que la gente comiera del árbol de la ciencia y el mal, porque si comían morirían. Entonces, el árbol de la ciencia y el mal representan a Satanás, y el árbol de la vida es Cristo Jesús, es Jesucristo. Por eso dice en la palabra de Dios, que ahorita vamos a ver que cómo es que Dios quería y su deseo que nos alimentáramos. Entonces nosotros debemos de entender que te trajo una iglesia de restauración de todas las cosas, y hoy está tocando la restauración de la alimentación sana, nutritiva y limpia que deben de tener los hijos de Dios entendidos, ¿sí? Entonces, enfermedades espirituales. ¿Cuáles son las enfermedades espirituales? Hay gente que yo voy, conozco, me enfrento y dice, yo tengo mi negocio, una tortillería, iba bien 1 año, 2 años, pero al 3er año se quiebra. Y luego va, medio que va y quiebra. No hay clientes, no hay dinero, se descompone su molino. Le hicieron un trabajo de brujería. Hay gente que va, su carro lo compra, va bien con su carro y de momento ya no responde el motor y dicen, pues es nuevo. Y después otra vez, Ajá. trabajos de brujería. Para, como dicen los brujos, para, ¿qué dicen? Para, en bancarrota esté, ¿sí? Ahora, las enfermedades espirituales. ¿Cuáles? Hay enfermedades espirituales donde he visto matrimonios que van bien. De momento les hacen un trabajo de brujería y van para abajo con pleitos hasta que los ven separados. Sí, yo he ministrado. Ya se ha rompido brujería de matrimonios. Ahora hablando de las enfermedades del alma. Las enfermedades del alma son que la gente no perdona a su ser querido, a su padre, a su madre, a su hijo, a su hija, a su nuera, a su yerno. No se perdonan. Entonces, como consecuencia de ahí, cáncer.
como consecuencia de eso hay asma, como consecuencia de eso hay parálisis. ¿Por qué? Porque están cargando cargas, están cargando rencor, odio, resentimiento. Esas ya son enfermedades ¿qué? Del alma. Y esas enfermedades ¿cómo se van a sanar? Pidiéndose perdón, pidiéndonos perdón, perdonándonos unos a otros. Y ahora están las físicas. Por ejemplo, cuando llueve mucho y tú sales y te mojas una vez y otra vez te bañas y llegas a tu casa, ya después tienes resfriado, ya después tienes fiebre, o te cortas, te caíste, te cortaste. Esas son enfermedades físicas. Y esas las vamos a cuidar ¿cómo? Comiendo sano, alimentando sano, teniendo cuidado donde pisamos y vamos. Porque yo, por ejemplo, a mí me ha pasado que yo soy muy atrevido. Hago esto, y a veces trato de pasarme la calle como si no hubiera nada y están pasando carros y no estoy tentando a Dios. Entonces hay que ser precavido, no porque Dios nos cuide, pues voy a tentar a Dios. ¿Verdad? Lo digo por mí, porque yo lo vivo y he aprendido eso, que no debo hacer eso, no debo tentar a Dios. Entonces el Señor quiere que la iglesia de Dios ya no lo tiente al Señor comiendo chatarra, comiendo comidas procesadas, porque tarde o temprano eres lo que comes y tarde o temprano, ya sea el hígado, ya sea el páncreas, ya sean los riñones, ya sea el corazón, te van a pasar la factura. ¿Por qué? Porque la gente no ha entendido que nuestro cuerpo hay que darle mantenimiento. Nuestro cuerpo es como un vehículo, que hay que checarle el aceite, que hay que echarle las llantas, hay que checar si las llantas todavía funcionan, hay que checarle el líquido de frenos, hay que llevarlo a la afinación, hay que checar la carburación, a la inyección electrónica, si es, hay que darle mantenimiento a ese carro. Y entonces nosotros la iglesia no hemos entendido que hay que darle mantenimiento a nuestro cuerpo, aunque Dios nos sana, pero no hay que dárselo todo a Él, porque entonces la pregunta es, ¿por qué hay mucho diabético en la iglesia del Señor? ¿Por qué hay muchos que están muriéndose con ya pies cortados? ¿Por qué? Pues porque tientan a Dios. Yo le he preguntado al Señor, ¿por qué no los sanas? Pues porque quiero que tú les enseñes que me están tentando al comer chatarra, al comer cosas que les hace daño, ¿sí? Entonces, llega diciembre, se compran una estufa, se compran una lavadora, se compran unos zapatos, se compran una camisa, se compran hasta un peinado, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Su cuerpo nunca lo atendieron, siempre le metieron basura, chatarra, azúcares, sales, bebidas, chatarras, Bol, Vive 100, Bol, Vive 100, Bol, Vive 100, Amper, Monster, Coca-Cola, etcétera, Reebok, una de las bebidas y todo tipo de gaseosas. Y ya después, ay, me duele mi riñón, ay, me duele mi páncreas. Pero ¿quién tiene la culpa? Pues uno, porque no se cuidó. Ahora vamos a ver en Apocalipsis 22:2. Apocalipsis 22:2. Apocalipsis 22:2. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 22:2. Dice, en medio de la calle de la ciudad y a un otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, donde cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones, las hojas del árbol. Por eso a veces los brujos y todos los hijos de Satanás conocen más de hierbas que nosotros los hijos de Dios. Y todo está aquí en la Biblia. Amén. Ese es otro tema que no estoy hablando ahorita, pero es imposible que a veces el mundo, los hijos del diablo, conozcan más de hierbas que nosotros. Y ellos las usen y nosotros no. ¿Sí? Ahora vamos a ver en Apocalipsis 2:7. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2:7. ¿Qué dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2:7? Dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré comer, fíjate, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Sí? El árbol de vida es Jesucristo. ¿Sí? Entonces, el Señor quiere que aprendamos a comer cosas naturales que son del árbol de vida. Si tú comes chatarra, estás comiendo del árbol de la ciencia y el mal. ¿Sí? Entonces tenemos que entender que es momento de despertar, iglesia. Es momento de empezar a cuidar tu alimentación. Es momento de bajar de peso, de hacer ejercicio. Amén. Es momento de estar cuidando este cuerpo que Amén. Es de Dios, que es templo de Dios. Sí, santo. Pero la iglesia, si no entiendo esto, va a llegar a otra edad, porque a veces cuando uno está joven no lo entiende. Pero ya llega a una edad y dices, ¿por qué no me cuidé? Así es. ¿Por qué no hice esto? Bueno, es que lo hubiera ya pasó. Ahora
pues hay que ponerle insulina, hay que inyectarlo, y hay que cortarle los pies, hay que cortarle el brazo, etcétera. ¿Qué necesidad de esperar que el médico me vaya a sanar? Es una mentira que el diablo nos ha enseñado, que el médico nos va a sanar. No nos sana. No. El médico no te sana. El único terrenal que está en la facultad de medicina, el médico que te va a sanar, te digo porque yo pasé con especialistas. En el caso de la salmonelosis, hasta un especialista que tenía varias especialidades, internista, se equivocó. Me decía que la bacteria estaba en mi médula espinal y trató, y no, declaro que no dañó mi médula espinal, pero todo lo que pasé viví, ¿por qué? Por ineptitud. No estoy diciendo que los médicos todos sean malos, estoy diciendo que me sucedió eso a mí, ni estoy diciendo que la ciencia no vayas, pero es muy importante, en lugar de meterle medicamentos, vea lo natural. Amén. Vea la raíz del problema, porque Amén. la ciencia va a calmarlo, y Dios a través de las hierbas y alimento natural y frutas va al origen. Entonces, y es económico. Es como aquellos que quieren ser victoriosos, pero no quieren nada de Jesucristo. Así es. Pero ellos sí van con los grupos, que les lean las cartas, que les hagan limpias, que consulten ciertos trabajos. Les piden. Y mucho en la iglesia hay todavía gente que no se ha convertido a Cristo. Pero hay gente que ya se convirtió a Cristo y dice, no, Dios me sana. Y sí te sana Dios, pero a veces el Señor prueba. Que si nosotros aprendemos de lo que está hablando hoy, no atentar al Señor. Ezequiel 47:12. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 47:12. Ezequiel 47:12, del profeta Ezequiel. Vamos a ver qué nos dice el profeta Ezequiel 47:12. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ezequiel 47:12. Dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 47, versículo 12. Ya hasta el final. Dice la palabra de Dios: y junto al río de la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles, frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto, a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Ahí está. ¿Su fruto para qué será? Para comer. Y su hoja para medicina. Eso quiere el Señor, que volvamos a lo natural, ¿sí? Teniendo cuidado de cuidar este cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Entonces, es un tiempo de ser entendidos. Y vamos a ver Génesis 2, 8, 9. Vamos al origen. Génesis capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Plantó que un huerto. ¿Los huertos de qué son? De legumbres. Ahora los huertos se le llaman riegos. Bueno, así en mi pueblo se le llaman riegos, ¿sí? Pero huerto, ¿sí? Y luego dice la palabra de Dios en el 8:9, ya vimos. Ahora vamos a ver en Génesis 2:17, más adelante, en el capítulo 2 de Génesis, pero versículo 17. Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que el comieres ciertamente morirás. ¿Sí? Entonces, el Señor quiere que cuidemos nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, el Señor nos está hablando hoy. Amén. Y esta palabra, pues a unos ha sido la primera vez que la he escuchado. Otros ya la escuchó, porque Dios nos comisionó a mí y a mi esposa como apóstoles de la restauración y de reunir todas las cosas en Cristo. En Hechos 3:21, Efesios 1:10, hoy está hablando el Señor de restaurar la alimentación sana y nutritiva y limpia que habla la Biblia. Y sabemos que es muy amplio, porque en Levítico capítulo 11, versículo del 1 al 47, habla de los alimentos que podemos comer y habla de los animales que podemos comer y de los animales que no podemos comer. Está en el libro de Levítico. Vamos a ver Levítico, para que ustedes lo lean en su casa con amplitud. Levítico capítulo 11, versículo del 1 al 47. ¿Sí? Vamos a ver qué dice Levítico
capítulo 1, 11, versículo del 1 al 47. Levítico 11, ¿sí? Levítico 11, capítulo 11, dice la palabra de Dios. Levítico capítulo 11, versículo 1, ¿qué dice ahí? Animales impíos e inmundos, ¿sí? Y ahí habla desde el capítulo 11, del versículo del 1 al 47, habla de los alimentos, animales que puedes comer y los animales que no puedes comer, ¿sí? Y para terminar vamos a ver la orden del Señor en Isaías 55:2, porque esta es una orden del Señor, claro que se revela, no a todos se les revela. A nosotros Dios nos los ha revelado, a mi esposa y a mí, en Isaías 55:2, que está escrito, es una orden del Señor. Y hoy tienes que entenderlo como orden del Señor. Isaías 55:2. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Sí así dice o no? Isaías 55, capítulo 55, versículo 2. Ahí está, claro. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oí atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Sí? ¿Sí está o no está? Entonces dice, oí atentamente. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Es decir, ¿por qué gastáis el dinero en comida procesada? ¿Por qué gastáis tu dinero en bebidas chatarra? ¿Por qué gastáis tu dinero en alimento que no es alimento? Por eso debemos de entender que es una orden del Señor. ¿Sí? Ahora, ¿qué es un alimento? La pregunta sería, ¿qué es un alimento? Según el diccionario, un alimento es una sustancia nutritiva que toma un organismo o un ser vivo para mantener sus funciones vitales. Por tanto, un alimento es lo que hace que sigas vivo. Los alimentos te mantienen tu vida. Te aportan energía y nutrientes principales para tu organismo, para tu cuerpo, sin los cuales no podrías vivir. Y entendiendo que es un alimento, debería comenzar a comprender que cuando compres un alimento, lo que debes pensar es precisamente si eso que estás comprando encaja bien con la definición de alimento. Es decir, uno, ¿es nutritivo? ¿Es natural? ¿O es procesado y es chatarra? 2, ¿te ayuda a mantener tus funciones vitales? O si es natural o si es artificial, que ayuda a dañarte y a enfermar tus funciones vitales. Si no cumple bien alguno de los dos, es que posiblemente no sea un alimento de verdad ni natural, sino procesado, ¿sí? Entonces, pues hoy Dios ha traído esta palabra, yo la recibí, yo la estoy aplicando. Realmente mi salud ha sido diferente, restaurada. Cuando tú comes sano, restauras tu salud. Dios la restaura, la gloria es del Señor. Cuando tú comes comida chatarra, el enemigo gana ventaja sobre tu vida porque te está envenenando lentamente sin darte cuenta, que hoy ya te diste cuenta que tienes que estar despierto, no meterle comida chatarra. Porque Satanás sabe que nuestro cuerpo es de Dios, entonces como Él sabe, Él quiere envenenar nuestro cuerpo, Él quiere tenernos dormidos, pero sobre todo estar comiendo chatarra, porque Él sabe que una persona que tiene chatarra, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con la pandemia? Fueron debilitados más los que tenían diabetes, murieron más rápido. Claro que nuestra vida y nuestro tiempo de vida y nuestro tiempo de salud y nuestro tiempo de morir lo tiene Dios en sus manos. Pero tú no crees que si nosotros cuidamos el cuerpo que es de Dios, ¿crees que Dios no le agrada? Dios le agrada. Dios no le agrada cuando nosotros conocemos que el cuerpo es de Dios y le metemos, ¿qué? Chatarra. El Señor quiere que comas, que tengas cuidado y sepas cuando vayas a comprar qué alimento es natural y qué es procesado, para que de esa manera te cuides y pongas ya tu salud en tus manos, claro, antes en Dios, y de esa manera también, pues ya no le metas tanto medicamento químico o inyecciones que nada más te mantienen en calma, sin dolor, pero realmente no van a fondo de tu problema. Es tiempo de restaurar tu alimentación. Esta es la palabra que nos trajo Dios. Hay que dar un aplauso al Todopoderoso que está aquí, el Rey Jesús, el Rey de la Gloria, y darle gloria a Dios.
Paz de Cristo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesucristo.